España está llena de tesoros que cuentan nuestra historia y nos siguen emocionando cada vez que los visitamos, como la Mezquita Catedral de Córdoba, con sus columnas infinitas y sus arcos de colores, o la Catedral de Sevilla, con la Giralda vigilando la ciudad desde lo alto, y quizás lo más bonito de España, pasear por sus calles, por sus plazas, y descubrir la belleza que nos rodea. Te invito a viajar conmigo y a descubrir la maravilla de nuestro país a través de 50 lugares únicos, patrimonio de la humanidad del mundo, reconocidos por su belleza, por su historia y por lo que representan para todos nosotros. 1. Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada. La Alhambra es el sueño hecho piedra del arte islámico. Esta ciudad palatina de los sultanes nazaríes deslumbra con sus intrincadas yeserías, fuentes y jardines. En el Palacio de Comares, los reflejos del agua y la geometría perfecta crean una atmósfera única, mientras que, en el Palacio de los Leones, la icónica fuente con sus 12 leones de mármol nos transporta a una época de esplendor. A pocos pasos, el Generalife, la villa de recreo de los sultanes, es un oasis de tranquilidad. Sus jardines en terrazas, fuentes y miradores ofrecen una vista inigualable de la Alhambra y la ciudad. Pero Granada no es solo su fortaleza roja. Al otro lado del río Darro, el Albaicín, el antiguo barrio árabe, es un laberinto de calles empedradas, casas blancas y miradores impresionantes como el de San Nicolás, desde donde la Alhambra se muestra en todo su esplendor, con Sierra Nevada de fondo. 2. Obras de Antoni Gaudí. Barcelona es la cuna del genio del modernismo catalán, y sus obras nos sumergen en un mundo de fantasía. Su mayor legado es la Sagrada Familia, un templo en construcción desde 1882 que sigue sorprendiendo con sus torres, elevándose hacia el cielo, y su impresionante interior bañado en luz de colores. Pero Gaudí no solo diseñaba edificios, creaba experiencias. En el Parc Güell, el arte se funde con la naturaleza en un mosaico de formas ondulantes y esculturas vibrantes, mientras que la Casa Batlló, con su fachada inspirada en el mar, es una explosión de imaginación. La Casa Milà, la Pedrera, desafía la geometría con su estructura ondulante y su icónica azotea llena de chimeneas escultóricas. Su ingenio también dejó huella en la Casa Vicens, su primera gran obra, y en la cripta de la colonia Güell, donde experimentó con estructuras imposibles que anticipaban la grandeza de la Sagrada Familia. 3. La Catedral de Burgos. Joya del gótico, situada en el corazón de Castilla y León, esta catedral comenzó a construirse en 1221 por orden del rey Fernando III y el obispo Mauricio, convirtiéndose en uno de los templos más impresionantes de Europa. Su imponente fachada occidental, con sus 2 torres de aguja calada, es una obra maestra del estilo gótico francés, pero su exterior es solo el comienzo. En su interior, la catedral deslumbra con su espectacular cimborrio del crucero, una obra renacentista con una bóveda octogonal ricamente decorada. Otro de sus mayores tesoros es la escalera dorada, diseñada por Diego de Siloé en el siglo XVI, una auténtica obra de arte que parece flotar en el aire. Uno de los rincones más visitados es la Capilla del Condestable, un espacio de belleza inigualable con esculturas de gran detalle. Además, en la nave central encontramos la tumba del legendario El Cid Campeador y Doña Jimena, figuras clave en la historia de España. 4. Centro Histórico de Córdoba. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, y su casco histórico es una auténtica joya. Su máximo exponente es la Mezquita Catedral, un monumento que resume la fusión de culturas. Sus majestuosos arcos de herradura, su impresionante bosque de columnas y su deslumbrante mihrab la convierten en una de las obras maestras del arte islámico. Pero Córdoba es mucho más. Pasear por la Judería, con sus estrechas calles encaladas, patios floridos y la histórica sinagoga, es viajar en el tiempo. No puedes perderte el Alcázar de los Reyes Cristianos, con sus jardines de inspiración andalusí, ni el icónico puente romano, que conecta la ciudad con su pasado imperial.
Si visitas Córdoba en mayo, vivirás la magia de los patios cordobeses, una explosión de color y fragancia que hace de esta ciudad un lugar único en el mundo. 5. El Real Monasterio de El Escorial, obra maestra que simboliza el poder del Imperio Español. Situado en la Sierra de Guadarrama, a pocos kilómetros de Madrid, este imponente monasterio fue mandado construir por Felipe II en el siglo XVI como residencia real, panteón y centro religioso. Su arquitectura austera y monumental, diseñada por Juan de Herrera, refleja el estilo herreriano, con una simetría perfecta y una sobriedad que impresiona a todo visitante. Entre sus espacios más emblemáticos destaca la basílica, con una impresionante cúpula inspirada en San Pedro del Vaticano. También alberga el Panteón de los Reyes, donde descansan los monarcas de España, desde Carlos I hasta la actualidad. La biblioteca, con su impresionante bóveda decorada con frescos, es otro de sus tesoros, guardando miles de manuscritos históricos. Pero El Escorial no es solo historia. Su ubicación privilegiada ofrece unas vistas espectaculares de la sierra, convirtiéndolo en un lugar perfecto para combinar arte, cultura y naturaleza. 6. Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias. Estos monumentos, construidos entre los siglos VIII y X, representan el esplendor del Reino de Asturias, la primera gran resistencia cristiana en la península tras la invasión musulmana. Su arquitectura, de una belleza singular, combina elementos visigodos, prerrománicos y carolingios, creando un estilo único, el prerrománico asturiano. La joya de este conjunto es Santa María del Naranco, un antiguo palacio convertido en iglesia que sorprende por su elegante estructura, con arcos de medio punto y ventanales que dejan entrar la luz de los montes asturianos. A su lado, San Miguel de Lillo, de decoración exquisita, conserva restos de frescos medievales de gran valor, pero Oviedo guarda más tesoros. La Cámara Santa, en la catedral, protegía reliquias como la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias. Y en las afueras, la Basílica de San Julián de los Prados, con sus impresionantes pinturas murales, es otro testimonio del esplendor del reino. 7. Ciudad Vieja de Ávila y sus iglesias extramuros. La imagen más icónica de Ávila son sus imponentes murallas medievales, un recinto fortificado de más de 2,5 kilómetros de longitud, con 88 torreones y 9 puertas monumentales. Construidas en el siglo XI, estas murallas protegían la ciudad y hoy nos permiten recorrer su adarve, desde donde se obtienen vistas espectaculares. Dentro de sus muros, la ciudad guarda tesoros como la Catedral del Salvador, el primer templo gótico de España, cuyo ábside está integrada en la propia muralla, creando una simbiosis única entre arte y fortaleza. También destacan el convento de Santa Teresa, construido en el lugar donde nació la mística, y la plaza del Mercado Chico, corazón de la ciudad desde tiempos medievales. Pero el patrimonio de Ávila no se queda dentro de sus muros. Sus iglesias extramuros, como la Basílica de San Vicente, con su espectacular cenotafio esculpido, o la iglesia de San Pedro, con su imponente rosetón, completan un conjunto arquitectónico de gran belleza. 8. Ciudad Vieja de Santiago de Compostela. Esta ciudad es el destino final del Camino de Santiago, la ruta de peregrinación más famosa de Europa, que durante siglos ha guiado a viajeros de todo el mundo hasta su corazón, la Catedral de Santiago. Esta majestuosa obra maestra del arte románico, con su imponente fachada barroca del Obradoiro, es el símbolo de la ciudad y el hogar del apóstol Santiago, cuya tumba se encuentra en su interior. La Plaza de Quintana, la Plaza de Platerías y la Plaza del Obradoiro son auténticos escenarios donde la historia cobra vida. Monasterios como San Martín Pinario y la Universidad de Santiago, con su fachada plateresca, enriquecen aún más su patrimonio. Santiago no solo es arte e historia, sino también tradición y gastronomía. Un paseo por el mercado de abastos nos invita a degustar su famosa tarta de Santiago, mariscos frescos y, por supuesto, un buen vino albariño. 9. Ciudad Vieja y el acueducto de Segovia. El símbolo indiscutible de Segovia es su acueducto romano,
una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo antiguo. Construido en el siglo I después de Cristo, sin utilizar ni una gota de cemento, sus 167 arcos de piedra siguen en pie, desafiando el tiempo y dejando boquiabiertos a quienes lo contemplan desde la plaza del Azoguejo. Pero Segovia es mucho más que su acueducto. Su alcázar, con su silueta de cuento de hadas, ha inspirado a generaciones y sirvió de fortaleza real. Sus torres, su patio gótico y su espectacular mirador sobre el valle del Eresma hacen de este castillo un lugar imprescindible. No podemos olvidar la Catedral de Segovia, conocida como la Dama de las Catedrales, una joya del gótico tardío cuya elegancia domina el casco histórico. 10. Cuevas de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España. Situadas en Cantabria, las cuevas de Altamira son conocidas como la Capilla Sixtina del arte rupestre por la belleza y el realismo de sus pinturas, realizadas hace más de 36.000 años. Sus impresionantes bisontes policromados, ciervos, caballos y manos en negativo nos muestran el talento artístico de los primeros habitantes de Europa. Pero Altamira no está sola. Este reconocimiento de la UNESCO incluye un conjunto de 17 cuevas en el norte de España, repartidas por Asturias, Cantabria y el País Vasco. Lugares como el Castillo, Tito Bustillo o Covalanas conservan escenas de caza, figuras geométricas y huellas de un mundo desaparecido, pero fundamental para nuestra historia. Debido a su fragilidad, la cueva original de Altamira está cerrada al público, pero en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira se puede visitar una réplica exacta, la Neocueva, una experiencia que permite admirar estas obras maestras con total fidelidad. 11. Arquitectura mudéjar de Aragón. Un increíble legado que fusiona lo islámico y lo cristiano en formas geométricas, cerámica vidriada y estructuras de ladrillo que parecen sacadas de un cuento. Este estilo nació en los siglos XII y XIII, cuando los artesanos musulmanes, bajo dominio cristiano, crearon un arte único, y Aragón es el mejor lugar para admirarlo. En Teruel, la ciudad del mudéjar por excelencia, nos encontramos con la Torre de San Martín, la Torre del Salvador y la impresionante Catedral de Santa María, cuyo techo de madera policromada es considerado la Capilla Sixtina del Mudéjar. Pero el viaje no acaba aquí. En Zaragoza, la majestuosa Aljafería, un palacio islámico reconvertido en fortaleza cristiana, muestra arcos entrelazados y una ornamentación exquisita. La Seo del Salvador, con su maravillosa decoración mudéjar en el ábside, es otro imprescindible. Y en Calatayud, Tarazona y Daroca, iglesias y torres continúan contando la historia de esta fusión cultural que solo Aragón puede ofrecer. 12. Ciudad Vieja de Cáceres. Situada en el corazón de Extremadura, la Ciudad Vieja de Cáceres es una de las mejor conservadas de Europa. Pasear por sus calles empedradas es sumergirse en una época de caballeros, nobles y comerciantes. Su arquitectura combina influencias romanas, árabes, góticas y renacentistas, creando un conjunto monumental único. Uno de sus mayores tesoros es la Plaza Mayor, dominada por la imponente Torre de Bujaco, un vestigio de la época almohade que ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Al adentrarnos en la ciudad amurallada, descubrimos palacios y casas nobiliarias como el Palacio de los Golfines de Abajo y la Casa del Sol, que nos recuerdan la grandeza de la nobleza cacereña. No podemos olvidar la Concatedral de Santa María, un templo gótico que alberga el Cristo Negro, una misteriosa imagen vinculada a leyendas y tradiciones locales. Y por supuesto, el Arco de la Estrella, la puerta más emblemática de la muralla. 13. Ciudad histórica de Toledo. Toledo, conocida como la ciudad de las tres culturas. Uno de los emblemas más destacados de la ciudad es la Catedral Primada de Santa María. Este imponente templo gótico, bajo el reinado de Fernando III el Santo, es considerado una obra maestra del estilo gótico en España. En su interior, la catedral alberga una impresionante colección de vidrieras medievales y obras de arte de renombrados artistas, incluyendo a El Greco. Otro monumento imprescindible
es el monasterio de San Juan de los Reyes, un exquisito ejemplo del gótico isabelino, construido por los Reyes Católicos en 1476. Pasear por Toledo es sumergirse en un museo al aire libre, donde cada rincón revela una pieza de historia. Desde la sinagoga de Santa María la Blanca, que refleja la herencia judía, hasta el Alcázar, que domina la ciudad con su imponente presencia, Toledo ofrece una experiencia única que combina arte, cultura y espiritualidad. 14. Parque Nacional de Garajonay. En el corazón de La Gomera, este parque de 3.984 hectáreas, que cubre el 11% de la isla, es un remanente vivo de los antiguos bosques de laurisilva que en la era terciaria cubrían Europa y el norte de África. Lo que hace de Garajonay un lugar excepcional es su densa laurisilva subtropical, un ecosistema que casi ha desaparecido del planeta. La biodiversidad es asombrosa. Más de 400 especies de plantas conviven con aves emblemáticas como la paloma rabiche y la turqué, auténticos símbolos del archipiélago. El parque toma su nombre de su punto más alto, el Alto de Garajonay, 1487 metros, desde donde se pueden ver las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro y Gran Canaria en días despejados. Si amas la historia y el senderismo, Garajonay ofrece más de 18 rutas bien señalizadas, como el espectacular Camino de Contadero, el Cedro, que desciende entre cascadas y árboles centenarios. 15. Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla. Sevilla, hogar de 3 joyas. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La Catedral de Sevilla, la iglesia gótica más grande del mundo, es una obra maestra que deslumbra por su grandiosidad. En su interior, el imponente retablo mayor, una de las mayores estructuras de oro tallado, y la tumba de Cristóbal Colón nos recuerdan su relevancia histórica, pero su emblema más icónico es la Giralda, un antiguo minarete almohade transformado en campanario cristiano. Subir sus rampas y disfrutar de las vistas de Sevilla es una experiencia imprescindible. Junto a la catedral, el Real Alcázar de Sevilla es un auténtico palacio de ensueño. Sus salones mudéjares, azulejos geométricos y techos de mocárabes transportan a otra época. Sus jardines, con fuentes y naranjos, han sido escenario de reyes, y más recientemente, de series como Juego de Tronos. Y para los amantes de la historia, el Archivo de Indias guarda los documentos que relatan la conquista y colonización de América en un edificio renacentista impresionante. 16. Ciudad Vieja de Salamanca. Conocida como la Ciudad Dorada, Salamanca deslumbra con su impresionante arquitectura en piedra de Villamayor, que adquiere un tono dorado bajo la luz del sol. En su corazón se encuentra la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y una de las más prestigiosas de Europa, fundada en 1218 por Alfonso IX. No puedes dejar de buscar la famosa rana sobre la calavera, símbolo de la ciudad y todo un reto para los visitantes. La Plaza Mayor, considerada una de las más bellas de España, es el epicentro de la vida salmantina. Rodeada de soportales y decorada con medallones de personajes históricos, es el lugar perfecto para sumergirse en la esencia de la ciudad. Pero Salamanca tiene mucho más. Sus catedrales vieja y nueva fusionan el arte románico y gótico en un conjunto espectacular. Su famosa Casa de las Conchas, con su fachada decorada con más de 300 conchas, es otro de los grandes iconos de la ciudad. 17. Monasterio de Poblet. Ubicado en la provincia de Tarragona, este monasterio cisterciense fue fundado en el siglo XII y se convirtió en uno de los centros religiosos, políticos y culturales más importantes de la Corona de Aragón. No es solo un conjunto monástico, sino también el panteón real de los monarcas aragoneses, donde descansan reyes como Jaime I el Conquistador y Pedro IV el Ceremonioso. Su arquitectura, sobria pero imponente, refleja la esencia del estilo cisterciense. Al entrar, el visitante queda impresionado por la iglesia abacial, con su impresionante nave de piedra desnuda, que inspira recogimiento. El claustro gótico, con sus delicadas columnas y jardines, es un oasis de serenidad, y la sala capitular,
donde los monjes tomaban decisiones, transporta a otra época. Poblet no es solo historia, sigue siendo un monasterio vivo, habitado por monjes que mantienen la tradición cisterciense. Su entorno natural, rodeado de viñedos y montañas, completa una experiencia única para el viajero. 18. Caminos de Santiago, camino francés y caminos del norte de España. Desde la Edad Media, millones de peregrinos han seguido estas rutas hacia la Catedral de Santiago de Compostela, donde descansan los restos del apóstol. Entre todas las variantes, el camino francés es el más popular, atravesando los Pirineos desde Roncesvalles, pasando por ciudades monumentales como Pamplona, Burgos y León, hasta llegar a la mágica Galicia. Pero no es el único. Los caminos del norte, que incluyen el camino primitivo, el camino costero y el camino lebaniego, ofrecen una alternativa espectacular, recorriendo las montañas y la costa cantábrica. Estos senderos regalan paisajes de acantilados, bosques y pueblos con un encanto especial, además de joyas del románico y gótico en cada etapa. Cada paso en el camino es un viaje en el tiempo, donde monasterios, puentes medievales y albergues históricos nos recuerdan que estamos siguiendo una ruta que ha unido a culturas y civilizaciones durante siglos. 19. Conjunto Arqueológico de Mérida. Fundada en el año 25 a.C. por orden del emperador Augusto, Emérita Augusta se convirtió en la capital de la provincia romana de Lusitania y en una de las ciudades más importantes de Hispania. Hoy, su legado arqueológico es uno de los más impresionantes de Europa. El símbolo indiscutible de Mérida es su teatro romano, una joya del siglo I a.C., donde aún hoy se celebran representaciones teatrales en un escenario flanqueado por majestuosas columnas. A su lado, el anfiteatro romano, testigo de épicas luchas de gladiadores, nos transporta a la época de los espectáculos de masas en Roma. Pero Mérida guarda muchos más tesoros. El puente romano sobre el río Guadiana, con más de 60 arcos, sigue en uso después de 2000 años. El circo romano, donde se celebraban carreras de cuadrigas, y el templo de Diana, con su imponente estructura de columnas corintias, completan este viaje al pasado. 20. Monasterio de Santa María de Guadalupe. Ubicado en el corazón de Extremadura, este monasterio fue durante siglos el centro espiritual más importante de la península ibérica. Su historia comienza en el siglo XIII, cuando, según la leyenda, un pastor encontró una imagen de la Virgen María en el río Guadalupe. A partir de ese momento, la devoción creció. Mandó construir este imponente monasterio en el siglo XIV. El conjunto arquitectónico es un espectáculo en sí mismo. Su fachada gótica mudéjar, con torres y relieves, da paso a un interior donde se mezclan estilos gótico, renacentista, barroco y mudéjar. Destacan su majestuoso claustro mudéjar, con arcos entrelazados, y la sacristía, decorada con pinturas de Francisco de Zurbarán. Pero lo más importante es la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura y de toda Hispanoamérica. Su devoción traspasó océanos y fue venerada por exploradores como Cristóbal Colón y Hernán Cortés. 21. Parque Nacional de Doñana. Una joya ecológica situada en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Doñana abarca una extensión de aproximadamente 50.720 hectáreas. Este espacio natural destaca por la diversidad de sus ecosistemas, que incluyen marismas, dunas móviles y fijas, matorrales y bosques mediterráneos. Doñana es hogar de una rica biodiversidad, alberga más de 300 especies de aves, de las cuales alrededor de 130 se reproducen habitualmente en el parque. Además, es refugio de especies en peligro de extinción, como el lince ibérico. El parque es especialmente conocido por sus marismas, que sirven de refugio invernal para más de 500.000 de aves acuáticas. Estas marismas se inundan estacionalmente, creando un hábitat vital para numerosas especies. 22. La Lonja de la Seda de Valencia. Construida entre los siglos XV y XVI, esta obra maestra es el reflejo del esplendor económico y comercial de la Valencia de la Edad de Oro, cuando la ciudad era un centro clave en el comercio mediterráneo. Aquí
Los mercaderes de seda firmaban contratos en un entorno digno de un palacio. El edificio destaca por su impresionante sala de contratación, un espacio de altos techos y majestuosas columnas helicoidales que parecen palmeras de piedra. La luz tamizada por sus vidrieras crea una atmósfera mágica, donde aún se puede sentir la vibrante actividad mercantil de antaño. En el pabellón del Consulado del Mar, con su espectacular techo artesonado, se tomaban decisiones clave para el comercio y la navegación. Y en el Torreón, una escalera de caracol nos lleva a la parte más alta del edificio, con vistas increíbles del centro histórico de Valencia. Situada frente al bullicioso mercado central, la lonja no es solo un edificio, es un símbolo del legado mercantil valenciano. 23. Ciudad histórica fortificada de Cuenca. Situada entre los desfiladeros de los ríos Júcar y Huécar, Cuenca se alza desafiante sobre un paisaje espectacular. Su casco histórico conserva la esencia medieval con calles empedradas, casas colgadas sobre el abismo y una fortificación que nos recuerda su importancia defensiva durante la Reconquista. Su imagen más icónica son las casas colgadas, un símbolo de la ciudad con balcones de madera que desafían la gravedad. Hoy, una de ellas alberga el Museo de Arte Abstracto Español, fusionando pasado y modernidad en un solo lugar. Otro de sus tesoros es la Catedral de Santa María y San Julián, la primera catedral gótica de Castilla, cuya fachada neogótica y vidrieras de colores crean un espectáculo de luz impresionante. Y no podemos olvidar el Puente de San Pablo, una pasarela de hierro que ofrece una de las vistas más espectaculares de la ciudad. Cuenca no solo es historia y arquitectura, sino también arte y naturaleza. 24. Las Médulas. Situado en la comarca de El Bierzo, en León, este sobrecogedor paisaje de montañas rojizas y vegetación exuberante no es una creación natural, sino el resultado de una titánica obra de ingeniería romana. Durante el siglo I, el Imperio Romano explotó estas minas mediante la técnica del ruina montium, un sistema que utilizaba la fuerza del agua para desgarrar las montañas y extraer el oro oculto en su interior. El resultado fue un paisaje único, de colinas esculpidas y túneles subterráneos que aún hoy sorprenden a los visitantes. Desde el mirador de Orellán, la panorámica de estas montañas de tonos ocres y rojizos es simplemente espectacular. Recorrer sus senderos nos lleva a parajes como la Cuevona y la Encantada, cavernas excavadas por los romanos. Además de su historia, este entorno ofrece una naturaleza vibrante, con castaños centenarios y rutas de senderismo perfectas para descubrirlo en profundidad. 25. Monasterios de San Millán de Yuso y de Suso. Situados en La Rioja, estos monasterios son cuna de la lengua española. Aquí se encontraron las glosas emilianenses, los primeros escritos en castellano y euskera, lo que convierte este lugar en un símbolo de nuestra cultura. El monasterio de Suso, el más antiguo, se alza en la ladera de la montaña y nos transporta a la época visigoda y mozárabe. Sus arcos de herradura, su austera iglesia rupestre y la tumba de San Millán, el ermitaño que inspiró este conjunto monástico, crean una atmósfera de recogimiento. Más abajo, el monasterio de Yuso, mucho más monumental, es conocido como el Escorial de La Rioja. Su impresionante claustro, la grandiosa iglesia barroca y la biblioteca hacen de este lugar un tesoro artístico. 26. Palau de la Música Catalana y el Hospital de Sant Pau. El Palau de la Música Catalana, diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, es un templo dedicado a la música y al arte. Su impresionante fachada, llena de mosaicos y esculturas, ya es un espectáculo. Pero lo más impactante está en su interior. Una sala de conciertos bañada por la luz natural de una espectacular claraboya de vidrieras de colores. Cada detalle, desde los relieves florales hasta las esculturas de musas, convierte este lugar en un auténtico sueño modernista. A pocos minutos de allí, el Hospital de Sant Pau es mucho más que un antiguo hospital, también obra de Domènech i Montaner. Este complejo de pabellones con cúpulas de azulejos, pasillos llenos de luz y jardines diseñados para la sanación, es una maravilla arquitectónica y una oda a la armonía entre arte y bienestar.
Ambos monumentos son testigos del esplendor del modernismo catalán, donde la funcionalidad y la belleza se dan la mano. 27. Pirineos. Monte Perdido. Ubicado entre España y Francia, en el corazón de los Pirineos, este macizo es una de las joyas naturales más impresionantes de Europa. Con 3.355 metros de altitud, el Monte Perdido es el tercer pico más alto de la cordillera y está rodeado de un entorno de ensueño. Valles glaciares, bosques frondosos, cascadas y lagos de aguas cristalinas. En el lado español, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Aragón, es un paraíso para los amantes del senderismo y la aventura. Destacan el Cañón de Ordesa con sus espectaculares paredes verticales, la Brecha de Rolando, una impresionante grieta natural en la roca, y la famosa Cola de Caballo, una de las cascadas más bellas del país. Pero Monte Perdido no es solo naturaleza, también es cultura. En los pueblos del Pirineo, como Torla o Aínsa, se conservan tradiciones centenarias y una arquitectura de montaña que parece sacada de un cuento. 28. Arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. Repartido por más de 750 abrigos y cuevas a lo largo de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, este conjunto es el mayor grupo de arte rupestre de Europa. Con una antigüedad de entre 8.000 y 4.000 años, estas pinturas revelan escenas de caza, recolección y vida cotidiana, mostrándonos la evolución de las sociedades prehistóricas. Una de sus características más fascinantes es su estilo narrativo y dinámico. Aquí encontramos figuras humanas en movimiento, animales como ciervos, caballos y cabras, e incluso representaciones de rituales y danzas. Sitios como la Cueva de la Araña, Valencia, con su icónica escena de recolección de miel, o el Abrigo de los Toros en Albarracín, Teruel, con impactantes figuras de bóvidos, son testigos de un legado artístico único. Además, este arte rupestre destaca por su técnica. Pinturas esquemáticas en tonos rojizos y negros, aplicadas con precisión sobre la roca. Cada trazo es un mensaje del pasado, una ventana a la mentalidad y creencias de nuestros antepasados. 29. Universidad y el recinto histórico de Alcalá de Henares. Cuna de Miguel de Cervantes, fundada en 1499 por el cardenal Cisneros, la Universidad de Alcalá fue una de las instituciones más influyentes del Renacimiento. Su Colegio Mayor de San Ildefonso, con su espectacular fachada plateresca, es un símbolo del humanismo y la educación en España. En su paraninfo, aún hoy se entrega el Premio Cervantes, el mayor reconocimiento de las letras en español. Pero Alcalá no es solo su universidad. Pasear por la calle Mayor, con sus soportales de madera, nos transporta al siglo de oro. En ella se encuentra la casa natal de Miguel de Cervantes, donde nació el autor de Don Quijote. La Plaza de Cervantes, con su emblemática estatua del escritor, es el corazón de la ciudad. A su alrededor encontramos el Corral de Comedias, uno de los teatros más antiguos de Europa, y la imponente Catedral Magistral, única en el mundo, junto con la de San Pedro de Lovaina. 30. Sitios de arte rupestre prehistórico del Valle del Coa y de Siega. En Portugal, el Valle del Coa, en la región de Trás-os-Montes, se extiende a lo largo del río Coa, con cientos de grabados dispersos en decenas de yacimientos. En España, Siega Verde, Salamanca, cuenta con más de 90 paneles grabados a lo largo del río Águeda, testigos del ingenio y la creatividad del Homo sapiens durante el Paleolítico Superior. Caballos, ciervos, toros y cabras montesas, además de extrañas formas geométricas cuyo significado sigue siendo un misterio. Es el conjunto de arte rupestre al aire libre más grande de Europa, una auténtica galería de arte a cielo abierto. 31. Ibiza, biodiversidad y cultura. Su distinción reconoce tanto su riqueza natural como su herencia histórica. En el corazón de la isla encontramos Dalt Vila, la ciudad amurallada de Ibiza. Pasear por sus calles empedradas es viajar en el tiempo, descubriendo fortalezas renacentistas, plazas con encanto y la imponente Catedral de Santa María,
desde donde se obtiene una vista espectacular del puerto. Pero Ibiza no solo es historia, también es naturaleza en estado puro. Sus aguas cristalinas esconden un tesoro invisible pero vital: las praderas de Posidonia oceánica, uno de los ecosistemas submarinos más importantes del Mediterráneo. Esta planta, responsable de la pureza y el azul turquesa del mar ibicenco, es un verdadero pulmón marino y clave en la conservación de la biodiversidad. Además, la isla cuenta con enclaves arqueológicos como Sacaleta, un antiguo asentamiento fenicio, y la necrópolis del Puig d'Esmolant, con más de 3000 tumbas de la época púnica. 32. San Cristóbal de la Laguna. Ubicada en la isla de Tenerife, la laguna no es solo una joya arquitectónica, sino también la primera ciudad colonial española diseñada con un trazado en cuadrícula sin murallas, un modelo que luego inspiraría el urbanismo en América. Sus calles peatonales están repletas de casas señoriales, iglesias históricas y patios interiores llenos de vida. El corazón de la ciudad es la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, un impresionante templo neoclásico con una cúpula imponente. Muy cerca, el Palacio de Nava, con su fusión de estilos arquitectónicos, y la Iglesia de la Concepción, con su icónica torre, nos transportan a la época dorada de la laguna. Pero la laguna no es solo historia, también es cultura y tradición. Sus plazas, como la Plaza del Adelantado, y sus coloridas calles, están llenas de ambiente universitario, mercados y cafeterías con encanto. 33. Iglesias románicas catalanas del Valle de Boí. Este conjunto de 9 iglesias románicas es un tesoro único en Europa, construido entre los siglos XI y XII. Su arquitectura austera, con torres esbeltas y muros de piedra, es un testimonio excepcional del románico lombardo, un estilo que llegó desde Italia y dejó su huella en los Pirineos. La más emblemática es Sant Climent de Taúl, famosa por su espectacular Pantocràtor, una obra maestra del arte medieval que, aunque su original está en Barcelona, se puede admirar con una increíble recreación digital. Junto a ella, otras joyas como Santa María de Taúl, San Joan de Boí o Santa Eulalia de Eril, Laval, destacan por sus frescos, esculturas y sus impresionantes campanarios. 34. Muralla romana de Lugo. Construida en el siglo III para proteger la antigua Lucus Augusti, esta muralla es la única del mundo que conserva íntegro todo su perímetro. Con más de 2 kilómetros de longitud y 85 imponentes torres, sigue rodeando el casco histórico de la ciudad como lo hacía en tiempos del Imperio Romano. Pasear sobre sus anchos muros, de hasta 7 metros de grosor, es una experiencia única. Desde sus 10 puertas, que conectan el Lugo moderno con su pasado imperial, se obtienen vistas espectaculares de la ciudad. Destacan la Porta de Santiago, con su imagen del apóstol, y la Porta Miñá, que conectaba la ciudad con el Camino de Santiago. Pero Lugo es mucho más que su muralla. En su interior, la Catedral de Santa María, las termas romanas y el puente romano sobre el río Miño nos recuerdan la importancia de esta ciudad en la Hispania romana. 35. Palmeral de Elche. Este impresionante bosque, de más de 200.000 palmeras datileras, es el mayor de Europa, y su origen se remonta a la época de los íberos, aunque fue perfeccionado por los árabes en el siglo X, quienes implantaron un avanzado sistema de riego de acequias y canalizaciones que sigue en funcionamiento hoy en día. Caminar por el palmeral es una experiencia única. El Huerto del Cura, con su famosa palmera imperial, una espectacular palmera con 7 brazos, es uno de los rincones más emblemáticos. El Museo del Palmeral te permite descubrir la historia y el valor de este ecosistema, y los artesanos locales siguen elaborando las famosas palmas blancas, utilizadas en el Domingo de Ramos, una tradición ilicitana reconocida internacionalmente. 36. Conjunto arqueológico de Tarraco. Situada en la actual Tarragona, Tarraco fue la primera fundación romana en la península ibérica y un centro clave de poder. El emblema de Tarraco es su anfiteatro, construido junto al mar Mediterráneo. Aquí, gladiadores y fieras luchaban ante miles de espectadores en un escenario impresionante. No muy lejos, el Foro Provincial y el Circo Romano,
con sus enormes gradas y pasadizos subterráneos, nos muestran la importancia administrativa y lúdica de la ciudad. Pero el legado de Tarraco no termina en el centro urbano. A las afueras, el majestuoso Acueducto de Les Ferreres, conocido como el Puente del Diablo, desafía el tiempo con su imponente estructura de arcos. Y en la necrópolis paleocristiana o en la Torre de los Escipiones, la historia sigue hablándonos desde la piedra. 37. Sitio arqueológico de Atapuerca. Situado en la provincia de Burgos, Atapuerca es uno de los yacimientos más importantes del mundo para el estudio de la evolución humana. Aquí se han descubierto fósiles de homínidos con más de 1,2 millones de años, convirtiéndolo en un punto clave para comprender cómo vivían nuestros antepasados. Uno de los hallazgos más impactantes es el de la Sima de los Huesos, donde se encontraron los restos de al menos 28 individuos de Homo heidelbergensis, la especie antecesora de los neandertales. También destaca la presencia del Homo antecesor, considerada una de las primeras especies humanas de Europa. Pero Atapuerca no es solo un lugar para científicos. En el Centro de Arqueología Experimental y el Museo de la Evolución Humana, en Burgos, los visitantes pueden descubrir cómo nuestros antepasados fabricaban herramientas, encendían fuego y cazaban para sobrevivir. 38. Paisaje cultural de Aranjuez. Ubicado a orillas del río Tajo, Aranjuez fue concebido como una residencia de descanso para la monarquía española, convirtiéndose en un modelo de planificación urbana donde palacios, jardines y avenidas arboladas se integran de manera armoniosa con el entorno natural. El corazón de este paisaje es el Palacio Real de Aranjuez, un imponente edificio barroco donde cada sala desborda elegancia y lujo. Su espectacular salón de porcelana y la fastuosa escalera principal nos transportan a la grandeza de la corte borbónica. Pero si hay algo que hace de Aranjuez un lugar único, son sus jardines históricos. El Jardín del Príncipe, con su extensión infinita, el romántico Jardín de la Isla, rodeado por el Tajo, y el geométrico Jardín del Parterre, crean un ambiente de serenidad y belleza incomparable. 39. Conjuntos monumentales, renacentistas de Úbeda y Baeza. Ubicadas en pleno corazón de Jaén, estas ciudades parecen detenidas en el siglo XVI, cuando la nobleza impulsó una transformación urbana inspirada en el clasicismo italiano. Úbeda, con su majestuosa Plaza Vázquez de Molina, es un auténtico museo al aire libre. Aquí encontramos la Sacra Capilla del Salvador, obra maestra de Andrés de Vandelvira, con su imponente fachada plateresca y su impresionante retablo interior. A su lado, el Palacio de las Cadenas y la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares completan un conjunto arquitectónico de ensueño. A solo unos kilómetros, Baeza ofrece un ambiente universitario e intelectual que recuerda su época de esplendor. Su catedral se alza como símbolo de la ciudad, paseando por la Plaza del Pópulo, con la Fuente de los Leones y la antigua carnicería, o recorriendo los pasillos de la antigua universidad, donde impartió clases Antonio Machado, se siente la historia viva en cada rincón. 40. Puente de Vizcaya. Conocido como el primer puente transbordador del mundo, esta joya del siglo XIX conecta las dos márgenes de la ría de Bilbao, entre Portugalete y Guecho. Diseñado por Alberto de Palacio, discípulo de Gustave Eiffel, el puente se inauguró en 1893, marcando un hito en la ingeniería moderna al combinar funcionalidad y elegancia. El puente de Vizcaya, con su impresionante estructura de hierro y sus 45 metros de altura, sigue en uso hoy en día. Su sistema de transbordador suspendido permite el paso de peatones y vehículos en una barquilla colgante, ofreciendo una experiencia única mientras cruzas la ría. Pero lo mejor es subir a su pasarela panorámica, desde donde disfrutarás de unas vistas espectaculares de la ría y del mar Cantábrico. 41. Hayedos primarios y antiguos de los Cárpatos y otras regiones de Europa. Estos bosques únicos, repartidos por 18 países europeos, son auténticas cápsulas del tiempo. En España, podemos encontrar estos hayedos milenarios en enclaves como Montejo de la Sierra, Madrid, Tejera Negra, Guadalajara, Lizardoya, Navarra, Aztaparreta, Aragón o el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Estos paraísos naturales han sido testigos del paso de las estaciones durante milenios, formando parte de un ecosistema en equilibrio perfecto. Caminar por un hayedo es sumergirse en un mundo de luz filtrada entre hojas, de alfombras doradas en otoño y de un silencio solo roto por el canto de los pájaros y el susurro del viento. Además de su belleza, estos bosques son un laboratorio natural, donde los científicos estudian la evolución del paisaje europeo desde la última glaciación. 42. Parque Nacional del Teide. Situado en la isla de Tenerife, en pleno corazón de las Islas Canarias, este parque alberga el imponente Teide, el pico más alto de España, con 3.715 metros de altitud. Pero más allá de su altura, este volcán es el alma de un paisaje de otro mundo, coladas de lava, cráteres y formaciones rocosas que parecen sacadas de un planeta extraterrestre. Uno de los lugares más icónicos del parque son los Roques de García, un conjunto de formaciones volcánicas esculpidas por la erosión, entre las que destaca el famoso Roque Cinchado, símbolo del parque. Desde aquí, las vistas del Teide y del Valle de Ucanca son simplemente espectaculares. Para los más aventureros, el teleférico del Teide permite ascender hasta los 3.555 metros, donde la panorámica del océano y las islas vecinas es inigualable. Y si buscas una experiencia única, quédate hasta la noche. El cielo del Teide es uno de los mejores del mundo para la observación astronómica. 43. La Torre de Hércules. Una maravilla que ha guiado a los navegantes durante casi 2000 años, siendo el faro romano más antiguo del mundo aún en funcionamiento. Ubicada en A Coruña, esta imponente torre de 55 metros de altura se alza sobre un promontorio que domina el Atlántico. Su origen se remonta al siglo I después de Cristo, cuando los romanos la construyeron para ayudar a la navegación en estas peligrosas costas. Su diseño original es obra del ingeniero Cayo Sebio Lupo, aunque su aspecto actual es fruto de una remodelación en el siglo XVIII. Subir los 234 escalones que conducen a su cima es una experiencia inolvidable. Desde lo alto, las vistas del océano y de la costa gallega son simplemente espectaculares. A sus pies, la Rosa de los Vientos y la ruta de esculturas del Parque Escultórico de la Torre de Hércules complementan una visita cargada de historia y belleza. 44. Paisaje cultural de la Serra de Tramuntana. Ubicada en el noroeste de Mallorca, esta majestuosa cordillera es mucho más que un paisaje de montaña. Es un reflejo del ingenio humano y su adaptación a un entorno espectacular. Aquí, durante siglos, las comunidades han modelado la tierra con bancales de piedra seca, canales y aljibes que han permitido la agricultura en un terreno aparentemente inhóspito. Cada rincón de la Tramuntana es una joya. Valdemosa, con sus calles empedradas y su famoso monasterio donde vivieron Chopin y George Sand, es pura inspiración. Sóller, rodeado de naranjos y conectado por un encantador tren de madera, es una parada obligatoria. Y el santuario de Lluc, corazón espiritual de Mallorca, invita a la reflexión en un entorno mágico. Pero la Tramuntana no solo es cultura, también es aventura. Senderistas y ciclistas encuentran aquí un paraíso de rutas entre acantilados y bosques de encinas, con miradores que regalan vistas inolvidables del Mediterráneo. 45. Patrimonio del Mercurio, Almadén e Hidrija. Almadén, la mayor mina de mercurio del planeta, situada en la provincia de Ciudad Real, ha sido explotada desde la época romana, aunque su mayor auge llegó en los siglos XVI y XVII, cuando el mercurio extraído aquí fue fundamental para la extracción de oro y plata en América. Hoy, el Parque Minero de Almadén permite adentrarse en esta historia fascinante. Aquí puedes recorrer las galerías subterráneas, sentir el peso de los túneles excavados en la roca y conocer los ingeniosos sistemas de extracción usados a lo largo de los siglos. También se pueden visitar los hornos de destilación de mercurio, esenciales para separar el metal del cinabrio. Pero Almadén no es solo minería. Destaca la singular plaza de toros hexagonal, única en España, y la Real Cárcel de Forzados, donde los presos cumplían condenas trabajando en condiciones extremas dentro de las minas.
junto a Almadén y Drija, en Eslovenia, completa este reconocimiento de la UNESCO por su papel en la producción de mercurio en Europa. 46. Dólmenes de Antequera. Situado en el corazón de Andalucía, este conjunto megalítico es uno de los más impresionantes de Europa. Se compone de 3 monumentos funerarios: el Dolmen de Menga, el Dolmen de Viera y el Tolos de El Romeral, estructuras de piedra colosales que desafían el tiempo y nos muestran el ingenio de las primeras civilizaciones. El Dolmen de Menga, con su impresionante corredor de piedras gigantescas y su orientación hacia la Peña de los Enamorados, es una de las construcciones prehistóricas más fascinantes del mundo. A su lado, el Dolmen de Viera mantiene su alineación con el sol naciente en los equinoccios, revelando un profundo conocimiento astronómico. Y por último, el Tolos de El Romeral, con su innovador diseño circular, demuestra una evolución arquitectónica sorprendente. 47. Ciudad califal de Medina Azahara. A solo 8 kilómetros de Córdoba, Medina Azahara fue construida en el siglo X por Abd al-Rahman III, el primer califa de Al-Ándalus. Su objetivo era demostrar el poder y la grandeza del califato de Córdoba, pero lo que nació como una ciudad gloriosa terminó en ruinas tras ser destruida en el siglo XI. Durante siglos quedó oculta bajo la tierra, hasta que los arqueólogos la devolvieron a la luz. Pasear por Medina Azahara es viajar a un pasado de lujo y sofisticación. Sus salones palaciegos, patios y mezquitas muestran la grandiosidad de la arquitectura islámica. Destaca el Salón Rico, donde el califa recibía a embajadores en un escenario de mármol, oro y reflejos de agua. Las vistas desde la ciudad, con Córdoba a sus pies, son impresionantes. Además, su museo arqueológico permite entender cómo era la vida en esta joya del califato. 48. Paisaje cultural. Risco Caído y montañas sagradas de Gran Canaria. Este impresionante enclave, ubicado en el corazón de la isla, esconde los vestigios de una cultura prehispánica única, la de los antiguos canarios, que habitaban la isla antes de la llegada de los castellanos en el siglo XV. Uno de los mayores misterios de este lugar es Risco Caído, una cueva santuario con un orificio en su techo que permite la entrada de luz solar y lunar, proyectando formas en sus paredes decoradas con símbolos geométricos. Este fenómeno, vinculado a los solsticios y equinoccios, sugiere que los antiguos habitantes de Gran Canaria poseían conocimientos astronómicos sorprendentes. Sus paisajes montañosos, salpicados de barrancos, pinares y aldeas tradicionales como Tejeda y Artenara, ofrecen un escenario de belleza natural incomparable. 49. Paseo del Prado y Buen Retiro. Paisaje de las artes y las ciencias. Este icónico eje cultural, conocido como el Paseo del Arte, alberga algunos de los museos más importantes del mundo. Aquí encontramos el legendario Museo del Prado, con obras maestras de Velázquez, Goya y Rubens, el vanguardista Museo Reina Sofía, hogar del Guernica de Picasso, y el Museo Thyssen-Bornemisza, con una colección que abarca desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo. Pero este paisaje cultural va más allá de sus museos. El Parque del Retiro, el Pulmón Verde de Madrid, es un espacio donde el arte y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Pasear por sus jardines es descubrir maravillas como el Palacio de Cristal, una joya de la arquitectura del hierro, o el Estanque Grande, donde las barcas reflejan la esencia romántica del parque. Además, el Paseo del Prado es la primera alameda arbolada de Europa, diseñada en el siglo XVI para el disfrute de los ciudadanos. Sus fuentes monumentales, como Neptuno y Cibeles, han sido testigos de siglos de historia y celebración. 50. Menorca talayótica. Conjunto arqueológico de hace más de 4.000 años. Los primeros menorquines levantaron unas impresionantes estructuras de piedra que aún hoy desafían el tiempo. La isla cuenta con más de 1.500 yacimientos arqueológicos, lo que la convierte en una de las regiones con mayor densidad de monumentos prehistóricos de Europa. Entre sus construcciones más icónicas destacan talayots,
torres de piedra gigantes utilizadas como torres de vigilancia o símbolos de poder. Navetas, tumbas colectivas con forma de barco invertido, como la naveta de Studons, una de las más impresionantes. Taulas, misteriosas estructuras en forma de T gigantes, que se cree que tenían un significado ritual. La taula de Torralba de Ensalord es una de las más sobrecogedoras. A pesar de su legado monumental, nadie sabe exactamente por qué la cultura talayótica desapareció. El significado exacto de sus monumentos siguen siendo un enigma para los arqueólogos. Si os ha gustado este viaje, no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los próximos destinos. Dejadme en los comentarios cuál de estos lugares os gustaría visitar primero, o qué lugar incluiríais en la lista. Nos vemos en el próximo vídeo.